Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de las principales informaciones y los principales temas informativos, más bien, que se han registrado en los últimos días. ¿Qué pasa con el tema sanitario? Existe una evaluación en torno a lo que está ocurriendo con el tema sanitario en nuestro país a propósito de la lucha contra el COVID-19 y el curso de la vacunación. Existen distintos problemas que se han ido presentando: la falta de oxígeno, la falta de medicamentos, insumos, se ha denunciado así, y también en los últimos días la falta de inmunizantes, la falta de vacunas. Por eso es que se habrían cerrado varios puntos de vacunación, y este es el tenor de este primer punto en la agenda de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con los procesos judiciales en contra de ex autoridades de Estado, a propósito del caso de Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno, que ha generado distintos elementos informativos en la semana que concluye, además de varias semanas atrás se venía conociendo también algunos temas investigativos en el caso boliviano. Y finalmente, la situación de la justicia a propósito de estos procesos judiciales. ¿Cómo está la justicia? Una reflexión integral en torno a los actos de los operadores de justicia en nuestro país, que ha sido parte de los cuestionamientos, de las críticas que los litigantes y la propia sociedad civil encara contra los operadores de justicia. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora: el doctor Gonzalo Trigoso como ex ministro de Trabajo, también el abogado constitucionalista Williams Bascopé, y finalmente don Roberto de la Cruz, ex dirigente de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto y también hombre de derecho. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Vamos a iniciar con las primeras consultas. ¿Qué dice usted, don Gonzalo Trigoso, en torno al primer punto, esta situación sanitaria, esta lucha contra el COVID-19 y el curso de la vacunación, tomando en cuenta un escenario bastante complejo que se ha ido presentando en los últimos días? Adelante. Gracias, José Luis. Un saludo a Roberto de la Cruz, al colega Williams Bascopé y a la audiencia de Panamericana. Tenemos una tercera ola que se está viniendo con mucha fuerza. Elementos que no se habían considerado anteriormente, como las nuevas cepas de este virus, el caso de la cepa amazónica, la cepa inglesa, y posiblemente nos estén llegando la hindú y otras, pero al menos la cepa amazónica que viene desde el Brasil nos genera un enorme problema, porque tenemos una extensísima frontera con este país. Obviamente es permeable, imposible de controlar, y está penetrando pues
el virus con mayor fuerza y está avanzando hacia el occidente del país. Los datos desde hace unos 10 días atrás han empezado a señalar un incremento de casos de entre 800 a 1100 en Santa Cruz y en Cochabamba. La Paz, que respecto a estos departamentos estaba con 250 contagios día, ha empezado a subir a 300, 400, 450 y ya estamos rozando los 500 contagios por día. Lo mismo se observa un incremento de contagios en Beni y Pando, y hace temer, al menos en el caso del departamento de La Paz, que con el duro invierno que estamos empezando a vivir, este virus se va a asociar con las gripes normales de la temporada y vamos a tener una situación muy delicada, posiblemente como la que se vivió el año pasado. Ayuda mucho el tema de la vacunación. En este momento ya prácticamente se estaría concluyendo con la vacunación a mayores de 40 años, de 50 años para arriba prácticamente ya se ha concluido, excepto en aquellas personas que voluntariamente no han aceptado ser vacunados por razones religiosas o de otra índole, han rechazado la vacuna, pero se conoce que es una minoría. Si se pudiera avanzar en las próximas 2 semanas para el inicio ya de vacunación en personas de 30 años, habríamos dado un enorme salto, aunque no es lo ideal, ¿verdad? Siempre hemos señalado que se necesitan muchas más vacunas, y aquí hay que tener cuidado cuando se dice solo hasta el presente se han vacunado un determinado porcentaje menor de personas con hasta la segunda vacuna, y es obvio. Por ejemplo, en la vacuna Pfizer, en la norteamericana, la segunda vacuna debe ser hasta después de 21 días. Es el caso en que a mí me han vacunado con esa vacuna. Yo hubiera preferido, no sé por qué motivo, posiblemente lo que decían los medios de comunicación, hubiera preferido la vacuna rusa, la Sputnik, que dicen que es mucho más ventajosa, pero ese tipo de vacunas, la Sputnik y otras, la segunda dosis debe realizarse hasta 90 días después. Entonces no es se supone por falta de vacunas en ese caso, ni porque no se esté vacunando a buen ritmo, sino porque hay que esperar 90 días y eso no va a afectar a quienes han sido vacunados. Lo que sí es que deberán cumplir su plazo y vacunarse. Es de suponer que si quienes tienen enfermedades de base y quienes están en población de riesgo de contagio mayor de 50 años para arriba ya se han vacunado, el impacto del virus debería ser menor en estas próximas semanas. No se está viendo así, sin embargo, en la realidad. Algo similar y algo paradójico sucedía en Chile y en Alemania, para ver dos realidades distintas. En el caso de Chile, es el país que estaba avanzando con mayor éxito en la vacunación masiva y sin embargo los contagios se incrementaban. Lo propio en el caso de Alemania. Estamos hablando de un país del primer mundo en el que se han hecho todos los esfuerzos, incluso su economía todavía sigue cerrada, grandes sectores de la economía y laborales siguen encapsulados allá en Alemania. Ya son meses que están en esta situación a pesar de la protesta de sus ciudadanos, pero recién en esta última semana ha comenzado ya el decrecimiento, la disminución de los contagios. Lo que quiere decir es que a pesar de los esfuerzos en vacunación y en los cuidados que ellos han tenido, el virus igualmente se ha mantenido muy latente, muy duro, haciendo mucho daño, excepto Israel, que es el único país que ha terminado de vacunar a toda su población. En el ámbito nuestro, en la región, estaríamos hablando del Uruguay, donde ya se está haciendo
el registro para vacunar a personas de 12 a 16 años de edad, lo que quiere decir es que ellos ya estarían concluyendo la vacunación de mayores de 16 años y entrarían en este segmento de población de menores de edad y adolescentes. Queda señalar que hay que tomar en cuenta que el virus actual en sus cepas distintas que están afectando está contagiando a personas relativamente jóvenes. Lo que se ha visto es que de 25 a 45 años es el nuevo segmento de población que se está contagiando. Esto es en todo el mundo, no solo en Bolivia, es el tipo de cepa del virus que está afectando. Y claro, las personas mayores ya habríamos sido vacunadas y se está avanzando en personas de 40 años, pero hay que tener en cuenta y hay que advertir que este es el momento de cuidar a las personas jóvenes que van a ser las que seguramente van a recibir el mayor impacto. Solo queda en este momento esperar que sigan llegando las vacunas y que disminuya el contagio. Sabemos que está empezando a desbordar ya la cantidad de personas contagiadas en los hospitales, en las unidades de terapia intensiva. El tema de oxígeno está tratando de ser resuelto con importaciones del Perú, de Chile, del Brasil, incluso plantas que están empezando a operar en Bolivia. El caso de la Universidad Mayor de San Andrés, en la zona sur, en Cotacota, que ha puesto a funcionar una planta de oxígeno. Y por ahora estamos en un momento en que podría desbordar el virus mucho más allá y ser incontrolable como lo fue el año pasado, o podríamos estar en este momento en una situación de un leve incremento adicional las próximas 2 semanas, una estabilización de los contagios y obviamente contando el paso del invierno, el mes más frío que va a ser julio, a inicios de agosto ya podríamos ver una desescalada de los contagios. Por ahora es lo que tenemos y solo queda pedir a la población que se cuide, que evite las reuniones. Constantemente se observa por internet o a la gente que uno conoce hablar de fiestas, de grandes reuniones familiares, de ir a jugar fútbol fin de semana, y esto no tiene que ser así. Tenemos que cuidarnos. Son estos 2 meses del duro invierno, por lo menos en el sector de La Paz, donde tenemos que cuidarnos, mientras el mayor esfuerzo de vacunación tiene que seguir siendo realizado en los departamentos del oriente, fundamentalmente Pando, Beni, Santa Cruz e incluso Tarija, que están siendo bastante afectados por la frontera común en los 3 primeros departamentos que se tiene con el Brasil, y obviamente el paso que genera entre Santa Cruz y Tarija la posibilidad de los contagios. Debemos extremar esfuerzos. Habría que empezar a pensar en encapsular fines de semana, si bien esto afecta la recuperación económica, que entre el virus y la economía nos encontramos prácticamente en una terrible disyuntiva, pero hay que asumir todos los esfuerzos necesarios. Un llamado a la conciencia de la población, más allá de la obligación y el deber jurídico y moral de las obligaciones de las autoridades estatales de hacer todos los esfuerzos para evitar la propagación del virus. Es un llamado a la conciencia de los ciudadanos y las ciudadanas para que eviten pues ese contacto social y tomen medidas de higiene, lavado de manos, uso de alcohol, ventilación, etcétera, todo lo que nos van señalando ya desde el año pasado las autoridades, y la única manera de controlar al virus. Muy bien, vamos a continuar
avanzando en la agenda de diálogo en Panamericana con este primer punto. Le damos la palabra ahora a don Roberto de la Cruz para que pueda dar cuenta de este primer punto que tiene que ver precisamente con el tema sanitario. Adelante, don Roberto de la Cruz. Muchas gracias, José Luis. Un saludo cordial, por cierto, de mucho tiempo, aquí en los micrófonos de Panamericana, al igual que al doctor Trivaso y al compañero Vascope, con quienes estamos efectivamente compartiendo este panel en la emisora. Sobre el primer punto, debo señalar que desde marzo de 2020, cuando llegó esta pandemia a América, de América a Latinoamérica, a Sudamérica y a nuestro país, los bolivianos hemos entrado a una guerra biológica de COVID-19, primero sin municiones, sin ningún tipo de cartuchos, sin armamento y sin cuarteles. Solo el país ha iniciado a enfrentar con un ejército de mandiles blancos, quienes con solo voluntad no han podido combatir contra este mal pandémico que hasta ese momento estaba quitando vidas de nuestras familias, amigos, vecinos, de manera cruel, sin ni siquiera poder despedirnos de nuestros familiares. Me dirá, pero esta guerra biológica es en todo el mundo. Sí, señor, es en todo el mundo. Pero la diferencia es que los estados de otros países han sabido combatir mejor que nosotros. Después de la primera experiencia del año pasado, están ahora encarando mejor, convirtiendo la lucha contra el COVID-19 como un tema de Estado, y no están improvisando. Y en aquí, ¿qué está pasando? Después de que el año pasado ya hemos experimentado, hemos soportado cuáles las consecuencias de esta pandemia. Después de esta primera experiencia con el primer brote y segundo en el gobierno de Yanine Áñez, gestión por cierto desastrosa en ese gobierno, digo desastroso porque en lugar de comprar respiradores se corrompieron, en lugar de comprar agentes químicos para las fuerzas del orden se corrompieron, y el más criticaba al principio que no existía COVID-19. Su gente en diferentes provincias, desde el Chapare, decía que no existía COVID, solamente era un invento del imperio inclusive. Después dijeron tener un plan para salvar al país de coronavirus. Y una vez recuperado el poder, José Luis, la gente esperanzada también esperaba que este gobierno del movimiento al socialismo iba a priorizar la lucha contra el COVID de manera prioritaria, en coordinación con los gobiernos subnacionales, como gobernaciones y municipios, etcétera, etcétera. Y a la hora de la verdad, no hemos visto esa coordinación efectiva, sincera. Haneutikiti, decimos los aymaras, los quechuas dirían manancancho. Entonces, ¿qué está pasando aquí? En estos hechos
Aquí el gobierno del Movimiento al Socialismo está demostrando en esto tercer brote de COVID, de cepa brasilero, así como señalaba aquí compañero Trigoso, que es más letal y más peligroso, ¿no? Está demostrando total incapacidad, improvisación en la lucha contra COVID-19. El Ministerio de Salud dijo sus propios números, a ver si revisamos, que 1.776.000 bolivianos fueron vacunados. De estos, 1.420.000 con la primera dosis, que representa algo así como el 12% de la población. Y solo 356.000 con segunda dosis, que significa 3% de la población. Sabiendo que para tener efecto macro social se requiere pues vacunar a entre por lo menos 75 y 80% de la población, así como lo están haciendo en otros países, y ha resultado efectivamente positivo. Y pese a esto, el actual gobierno del señor Arce Catacora todavía se da el lujo de hacer alaraca haciendo política de las vacunas, tomándose las fotografías cada cuando llega esas vacunas tan poquitas. Otro problema es 600.000 personas que recibieron primera dosis, José Luis, de Sputnik V, y otras 228.000 que recibieron AstraZeneca con primera dosis, en estos momentos están esperando la segunda dosis, que no fue adquirida por el gobierno de Arce Catacora. Ante esta situación, ¿cómo crees que la gente se encuentre? Esa gente, poca gente que ha recibido las primeras dosis. Claro, la incertidumbre y el temor de casi 1 millón de personas se hace creciente hoy. Si se resta estos números de los datos del gobierno, sus propios datos, la situación es aún más preocupante. Por eso decimos nosotros que este gobierno, en lugar de priorizar el trabajo, se concentra en buscar vacunas y no esté priorizando la política o cómo seguir lavando la mala imagen del expresidente Evo Morales. Evo Morales, compañeros, ya fue. Evo Morales, compatriotas, ya es historia pasado. No puede el gobierno seguir preocupándose en esta crisis sanitaria, donde la gente día que pasa está muriendo. Los vecinos, sin dar datos, están enterrando a sus familiares. Los amigos se están enterrando sin que sus familiares lo despidan. No podemos seguir continuando en estas condiciones. Ahora se dan cuenta que la salud había sido importante, ¿no? ¿Por qué no en los más de 14 años de gobierno, el más del señor Evo Morales no ha podido invertir esos recursos económicos de la bonanza económica que gracias a los precios internacionales, gracias a la heroica lucha de mi pueblo alteño, de mis hermanos aymaras, hemos logrado aprobar la nueva ley de hidrocarburos? Producto de esta lucha, efectivamente nace IDH, recursos para
las gobernaciones, municipios, universidades indígenas, se ha conseguido. Y gracias a esta bonanza económica, esos recursos han sido malgastados, chauchitados, cuando podía haberse priorizado en hacer hospitales, cuando podía haberse priorizado en adquirir equipos paramédicos, cuando podía haberse priorizado temas urgentes, ha priorizado chauchitar, canchitas, elefantes blancos, como si eso fuera importante. Y por eso, José Luis, compañeras y compañeros, no hay otro en este momento para salvar de esta difícil situación que estamos atravesando que priorizar la vacuna. Solo la vacuna nos va a salvar las vidas. Si el gobierno no prioriza, no importa la vacuna sea de los gringos, sea de China, sea de India, sea de Rusia, es importante que haga gestión para que lleguen las vacunas. En estos momentos no hay vacuna ni en el Alto, no hay oxígeno. La gente está dramáticamente pidiendo auxilio. La gente está penosamente muriendo en sus casas. Muy bien, le agradecemos a don Roberto de la Cruz. Le damos la palabra ahora al doctor Williams Vascopé para que pueda hacer referencia en este primer punto, obviamente tomando nota de lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre esa preocupación, sobre el tema del COVID-19, lo que ocurre con el sistema sanitario, el curso de la vacunación. Adelante, doctor Williams Vascopé. José Luis, muy buenas tardes, amigos de la radio. Un gusto estar nuevamente con ustedes en Diálogo Panamericana. Un gusto estar con el doctor Gonzalo Triboso, amigo de hace mucho tiempo. Tuve el placer de haber estado en la Asamblea Constituyente con él, en la mesa de redacción de la Constitución. Muchos años han pasado de ese hecho histórico, y bueno, me place estar con él nuevamente en esta mesa. A mi hermano Roberto, de tanto tiempo verlo, luchador social, gran dirigente, histórico de las conquistas del 2003, y alguien que hasta el día de hoy ha mantenido su posición política y que obviamente es un dirigente histórico del cual muchos hemos conocido y aprendido. Bueno, a ver, la situación, lo que está pasando en el país, está muy dura, está muy crítica respecto a lo que está aconteciendo con la expansión de lo que es la emergencia sanitaria del COVID. Estoy en estos momentos agarrando los datos últimos que se tiene sobre el reporte de este último día, y me voy dando cuenta que se ha ido disparando, que hasta la fecha tenemos 2.429 casos. La anterior vez habíamos llegado a 3.000. Santa Cruz está con 632, pero en este caso Cochabamba ya está en el primer lugar con 685 contagios. La Paz con 127 y le siguen otros, pero esto muestra una expansión totalmente agresiva del COVID, y más aún sabiendo que tenemos ya la cepa brasilera circulando, que parece que es la más virulenta, la más agresiva. Tenemos dos mutaciones nativas que se han dado, posiblemente a futuro se van a ir dando más de otras, pero lo que llama la atención, José Luis, amigos de Panamericana, tenemos 14.832 decesos. 14.832 decesos. Yo alguna vez hacía una comparación. Recuerdan ustedes que en la contienda bélica de la guerra del Chaco tuvimos más de 30.000 bajas en 3 años y un poco más de contienda bélica. 30.000. Nosotros estamos a 1 año y medio casi, un poco más de la pandemia, y tenemos 14.832 fallecidos. Es decir, como estar en una guerra. Y no lo estamos tanto sintiendo, me pregunto. Por supuesto que sí.
Yo creo que uno lo siente cuando ya sabe que un familiar de la familia ya se ha ido, un amigo cercano se fue, o el vecino, o inclusive gente del mundo político o de del quehacer público, como fue la música, varios artistas y entre periodistas que se nos han ido. Los datos son bastante fríos. Ahora, hablando con algunos expertos, me comentaban y me decían, William, esto de tener más o menos, por ejemplo, el reporte del día, es decir, por ejemplo, en el día se reportan en La Paz 596, digamos, ¿no es cierto? Pero no es el exacto, porque eso se lo tendría que multiplicar a 2 o 3, porque hay muchos que no reportan. En la época que mi persona, digamos, sufrió este tema del COVID hace 2 meses atrás, de las personas que hice el número en la cadena que fue de contagio, varios de ellos nunca han sido reportados al CEDES. Entonces, si se tiene, digamos, en La Paz 596, pónganle 2 a 2, multiplicado 2, estamos a 1500. O sea, 1000 que no estarían registrados y 500 que son oficiales. Si es así los datos fríos, 14.832 fallecidos, pónganle a 2, estamos hablando más de 30.000 fallecidos. O sea, presumiríamos eso, porque en las provincias no se reportan. En las provincias estamos viendo que hay gente que muere, pero no dicen si es de COVID o no, pero fallecen. Entonces, a esto, ¿cómo está nuestro sistema de emergencia? ¿Cómo estamos respondiendo? Obviamente nuestro sistema de emergencia no está pues a la talla ni a la altura, y esto se debe a muchos aspectos. Ya Roberto manifestó todo el despilfarro que se hizo durante los últimos años que tuvo Evo Morales, especialmente los últimos 10 años de gobierno de Evo Morales, porque los primeros 4 años de gobierno que tuvo Evo Morales fue de romance con el pueblo boliviano. Los siguientes 5 fueron tortuosos, ¿no? Porque vino los casos de corrupción, los abusos de poder, la persecución política, inclusive a sus mismos militantes. Ahí lo tenemos a la gente de Achacachi correteada, o la gente de Adepcoca, el mismo Damián Condori, actual gobernador. Entonces, Evo Morales en sus últimos 10 años yo creo que empezó a distorsionarse y no se fijaron a futuro el sistema sanitario, cómo estuvimos o cómo estábamos, tampoco la educación. Ahora, vayamos al tema de lo que necesitamos soluciones, las vacunas. Actualmente se dice que solo se tiene hasta el momento 432.000 dosis de vacuna, ¿no? 432.000 dosis de vacuna, que eso dijo una autoridad del Ministerio de Salud, pero no dijo si son de la primera dosis o para la segunda dosis. Eso guardaron un silencio que hasta el día de hoy no nos aclaran. Y hasta el día de ayer, José Luis, si tú veías las noticias y la gente, en La Paz, por ejemplo, en la Escuela Militar de Ingeniería y en el Instituto Americano, ya no estaban vacunando porque ya no había las vacunas, ¿no? Hasta el jueves ya no había las vacunas y solamente iban a vacunar las pocas que había para los que les tocaba la segunda dosis, pero las nuevas ya no existían. ¿Qué hizo la gente? Empezó a bloquear. Ahora, se supone que han llegado más o menos 2.776.000 dosis aproximadamente. Es lo que nos dice el Ministerio de Salud. Y que ya debería tenerse 1.035.000 dosis disponible, según datos oficiales. ¿Ya? Pero si ayer en la Escuela Militar de Ingeniería, aquí en La Paz, ya han dejado de vacunar, y en el Instituto Americano y en otros puntos, entonces, ¿qué datos están realmente bien o mal? O sea, ¿el gobierno está ocultando datos? ¿Da datos exactos? ¿O qué es lo que sucede? Y es más, nos tenemos que enterar que el Viceministerio de Comunicación, en otrora Ministerio de Comunicación, sacó un supuesto tuit, ¿no?, en el que se muestra
según el Ministerio Viceministerio de Comunicación, que Bolivia estaría entre los primeros en optimizar la vacuna, lo cual supuestamente muestran una página web que es esta página web Nuestro Mundo en Datos, ¿sí? Esta página desmintió al Viceministerio de Comunicación, diciéndoles de dónde sacan ustedes que nosotros estamos calificándolos en un ranking a ustedes como estuvieran a la cabeza de los que están vacunando óptimamente, y los desmienten. El Viceministerio de Comunicación no dijo nada hasta el momento con ese tuit. El Viceministerio de Comunicación del actual gobierno. Lo que hizo esa página de Nuestro Mundo en Datos era poner un porcentaje, pero no un ranking, de quienes estaban avanzando. Y en este dato, por ejemplo, Chile tiene el 50% de su población vacunada, el 50%, según datos, ¿sí? Uruguay tendría el otro 50%. República Dominicana va con un 20%. Brasil llega recién con un 20%, lo que muestra cómo es la tendencia de obtener vacunas, que es bien difícil. Pero obviamente no es imposible, depende de la gestión. Argentina con un 20%, Salvador con un 10%. Y ahí ya vienen México, Panamá y Colombia con 10% de su población vacunada. Y recién nosotros aparecemos con Bolivia 10%, y más abajo Cuba con 10%. Es decir, el Viceministerio de Comunicación, de manera intencional, errada o lo que fuese, pero al último es un dato erróneo, hacen pensar que estaría Bolivia encabezando el tema de llegar a la población más eficazmente con la vacuna, y no es así, les desmienten. Estamos apenas con el 10% de vacunados, si es que fuese así. Ahora, las gestiones. Dos cosas que están faltando inmediatamente en este tema de la pandemia: el tema de las vacunas y el tema del oxígeno. Yo estaba viendo a un especialista que decía, mínimo necesitamos en los hospitales públicos en Cochabamba por día 3 toneladas en oxígeno. 3 toneladas en oxígeno al día. Y en este momento ya han colapsado algunos centros que producen el tema del oxígeno, hay otros que ni se tiene. Y si ustedes recordarán, en la época de la exmandataria Yanine Áñez, cuando se tuvo el bloqueo y demás cuestiones, por lo menos en esa situación, de alguna u otra forma se trató de abastecer. Ahora que ni siquiera hay bloqueo, está escaseando, por dos razones seguramente. Uno, porque obviamente la pandemia esta vez se ha disparado de la manera más agresiva que esa vez. Pero segundo, el gobierno no está haciendo los esfuerzos efectivos como para hacer que no se especule, uno, con el tema del oxígeno, y dos, para que inmediatamente se produzca el tema del oxígeno. No lo están garantizando. Y esa es una inoperancia desde el gobierno y el Ministerio de Salud. Ahora, hay un tema que tal vez salga a trasluz a fondo, a ser debatido. En el Perú, porque miren qué es lo que está pasando ahorita, falta el tema de traer vacunas. En el Perú, recientemente se presentó una acción de amparo, así lo llaman, en el municipio de Molino, una de las autoridades, y ganó, porque estaban planteando importar inmediatamente, sin necesidad del nivel central, vacunas. Y en la justicia les da el visto bueno. En el Perú hay 863 empresas que podrían importar inmediatamente, si es que ya se hace efectivo este fallo de la justicia peruana, de que no solamente sea el Estado el que importe el tema de las vacunas. Ya en el Perú, por la emergencia que tienen, la justicia falla para que se libere esta situación, y ya sean las importadoras, que son una cantidad de 863, que traigan inmediatamente auxilio. Pero ahí hay un riesgo, porque en Bolivia lo hemos vivido, la viveza criolla. Realmente va a tener el Estado capacidad, si es que liberásemos en Bolivia, si fuese el caso, de ver realmente que son las vacunas efectivas. Porque una de las cosas que está empezando a fallar, y se lo dijo por parte de los especialistas, es ¿qué está pasando con aquellos que han recibido la primera dosis? Van para la segunda dosis, pero la primera dosis y se han infectado algunos y otros han dejado de existir. Caso del doctor Saunero.
Es decir, es tan efectiva. Algún médico me decía, William, el tema es de que están fallando en mantener en la cadena de frío. Si se dan cuenta, tenemos muchos frentes de batalla contra el COVID. Primero, la ineficiencia del gobierno, que no está sabiendo responder a esta situación. Segundo, el poco presupuesto que se les ha dado, la importancia al tema sanitario, en ítems, en médicos, en capacitación y todo eso. Y tercero, yo creo que el tema de la especulación, la falta de oxígeno, vacunas y el poco cuidado que a veces tenemos como población está haciendo que esto sea mucho más mortal. Yo hago mi introducción de esta forma mucho más general para dar otra opinión más adelante, ¿no? Muy bien, sin duda que en esta segunda parte, en el segundo bloque de participación de nuestros amables invitados de este fin de semana, se va a abordar este primer punto, algunas puntualizaciones, si es que hubiere, pero de lleno nosotros vamos a ingresar en el segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con otra temática, que tiene que ver con los procesos judiciales, en el caso del exministro de Gobierno Arturo Murillo, porque se han dado cuenta en los últimos días varios elementos que están configurando un escenario bastante complejo. Si es que quieren realizar, obviamente, alguna consideración y una puntualización respecto al primer punto, lo pueden hacer, pero de lleno ingresamos al segundo punto de diálogo en Panamericana. Don Gonzalo Trigos. Gracias, José Luis. Sí, puntualizar lo siguiente: no estamos como estábamos en el tema COVID el año pasado, que además, claro, el año pasado traía un elemento fundamental que ni en Bolivia ni en el mundo se conocía cómo era esta enfermedad, y recién se estaba empezando a enfrentarla, y entonces hubieron bastantes desajustes, pero salvando aquello y la pésima administración neoliberal del tema COVID por parte del gobierno de Yanine Áñez y sus secuaces, así habrá que decirlo en forma abierta y directa. Aparte de aquello, tenemos pues ciertas ventajas en este momento. Uno, el conocimiento ya de la población y de las autoridades sobre cómo se mueve y cómo actúa este virus y cuáles son las mejores maneras de enfrentarlo. Lo segundo es que tenemos en algunos casos de vacunas, como yo señalaba, está la norteamericana, la Pfizer, que sí, de la primera dosis hay que esperar 21 días para la segunda dosis, y se conoce que esto se está cumpliendo a cabalidad, porque por ejemplo en el Seguro Social Universitario, donde yo he sido vacunado, yo preguntaba lo mismo: ¿y con cuál me van a vacunar? Con la norteamericana, la Pfizer. Y cuando tengo que volver, 21 días. Y entonces la pregunta era: ¿y habrá la segunda dosis dentro de 21 días? Y la respuesta era concreta: o sea, llegan las dosis y se guarda la segunda dosis para la misma persona, para que sea además la misma vacuna. Entonces, está su vacuna, en 21 días usted vuelve y va a ser vacunada, como así ha sucedido. En cambio, otras vacunas como AstraZeneca, la Sinopharm, la Sputnik 5, etcétera, tienen que ser su segunda vuelta, su segunda dosis después de 90 días. Entonces, no es que no hay la vacuna, no es que hay descuido, en fin, es que tienes que esperar 90 días para que recién se inocule la segunda dosis. Y entonces, de la Sinopharm estamos hablando es más de 20 días, ¿no? 20 días, sí. No, los 90 días en realidad es AstraZeneca, y lo que se nos dijo recientemente es que de la Sputnik sí también podría emplearse ese lapso de 90 días, ¿no es cierto? De 3 meses, similar a la AstraZeneca. Así es. Entonces, en esos casos hay que esperar estos 90 días y recién ir a esperar. Entonces, ya con esta primera dosis, en principio, se está cubriendo un 85% de probabilidades de un contagio fuerte, es decir, no evita en general que pueda haber un segundo contagio, pero la carga viral y la posibilidad de contagiar a otras personas ya implican una carga viral muy débil. No es la misma situación del año pasado, porque el año pasado no habían directamente las vacunas. Esas vacunas han empezado a implementarse en el mundo a fines del año anterior.
Otro elemento importante es que aquellos circuitos que hacían antes que el virus cruce rápidamente en general a la población era el tema de salud. Para este momento ya a nivel salud han sido inoculados médicos, licenciados en enfermería, paramédicos, todo este sector salud, ese cinturón clave, que además es lo que Roberto de la Cruz decía, son aquí nuestros héroes con mandil blanco que están dando la batalla en primera línea, en trinchera. Ellos ya han sido inoculados, y entonces esto de alguna forma, primero que cubre la salud de nuestros médicos, y en segundo lugar impide pues que la enfermedad pase de los hospitales, de los contagiados al médico, y el médico a su familia y al resto del medio social. Otro tema importante es también el avance en la vacunación a la policía, sectores que están implicados, ligados, es decir, al contacto social, que necesariamente deben desarrollar su trabajo ante la población. Otro elemento fundamental es que ya se está vacunando a mayores de 40 años, lo cual implica que aquellos que por debilidad, por la edad, ya están en mayor peligro de contagiarse gravemente, incluso de morir, estarían cubiertos. De 40 años para arriba, es decir, la población ya de 50, 60, 70, 80, los abuelos, etcétera, ya están cubiertos, y eso implica que no van a contagiar al resto de la familia. Los abuelos eran lo más peligroso porque fácilmente por su debilidad podían contagiarse y ser transmisores. Eso ya se está evitando. Lo mismo en ciudadanas que estaban con enfermedades de base, que la enfermedad rápidamente los ha matado, ni siquiera los ha enfermado, los ha matado por esta situación que ellos tenían. En este caso eso ya está controlado. Entonces no estaremos una maravilla como quisiéramos, como está el Uruguay, por ejemplo, o Chile, ya a partir de esta última semana, en que su realmente masiva vacunación ya ha empezado a dar resultados. Pero se está haciendo el esfuerzo, se está enfrentando, y esto ha de ser conjunto, el nivel central del Estado, las gobernaciones, los municipios, la empresa pública y la población en general, que tiene que asumir conciencia de que esta enfermedad mata, y hay que cuidarse, hay que tomar todas las medidas necesarias para evitar que esto sea lo que decía William Vascope, así un escenario similar a la guerra del Chaco, ¿no? 12.000 muertos tuvimos solo en la batalla de Managua entre enero del 33 a fines de febrero del 33. Aquí estamos asimilando ya ese mismo número prácticamente de bajas. Ahora, en cuanto al primer tema, ¿no?, el caso de procesos judiciales contra ex autoridades, el tema principal, Arturo Murillo, yo creo que hay un error, que se está únicamente identificando el caso del señor Arturo Murillo, delincuente completo, ¿no? Es decir, no presumimos su inocencia porque debemos hacerlo así, hay garantías constitucionales, somos juristas, pero ya el caso del señor Arturo Murillo es un tema demasiado especial, muy similar a lo que era el exministro Luis Arce Gómez de la dictadura de los años 80, del presidente militar también de facto, Luis García Mesa Tejada. Pero el tema no es Arturo Murillo, el tema Arturo Murillo es solo un caso que ha sido detectado abiertamente. Incluso es tan increíble el caso que hasta los norteamericanos, que apoyaron con todo, ¿no?, es decir, desde la embajada, con recursos absolutos, inteligencia, con todo, a lo que fue la caída y la salida del gobierno de Evo Morales, hasta ellos han tenido que aceptar que esto ya era demasiado oprobioso y incomible, inaceptable, no es decir, algo demasiado putrefacto, y han tenido que detenerlo a este señor, a quien seguramente le dieron garantías para irse allá, igual que Gonzalo Sánchez de Lozada y otros, Sánchez Verazaín, por ejemplo, que están gozando del exilio dorado en Norteamérica. Pero el caso Murillo no es solo esta persona, se trata de un gobierno entero, se trata de que aquí ha habido una jefa de una banda delincuencial, y esta es la señora Yanine Áñez, quien
llevó pues a estos señores como ministros y se generaron todo una situación de actos delincuenciales que no solo corresponde al tema de la compra de gases lacrimógenos, que en este momento ha salpicado tranquilamente a la presidenta en aquel momento, que era la señora Áñez, al ministro de gobierno Arturo Murillo, todo su equipo en el ministerio de gobierno, el ministro de defensa López, su equipo en el ministerio de defensa, el Banco Central de Bolivia y algunas seguramente otras instituciones más que han estado ligadas a este manejo doloso del aparato estatal. Algunos medios de comunicación hablaban que para septiembre del 2020, menos de 10 meses de gobierno de la señora Áñez, habían 24 casos de corrupción totalmente ya develados, que implicaron la salida de algunas autoridades de gobierno y la imposibilidad del gobierno de Áñez y compañía de tapar esta corrupción. Están los casos, por ejemplo, de los respiradores chinos y españoles, que eso es un manejo totalmente doloso en plena pandemia por parte del Ministerio de Educación y otras autoridades. Es decir, todos estos ministros daban cuenta de sus actos ante la presidenta, y se supone que los dineros que entraban a estos ministros, o presupongo yo personalmente, estos dineros también en porcentajes llegaban pues hasta la presidenta. Este es el caso que ya se ha hablado de los gases lacrimógenos y los equipos antimotines no letales, como se denominó en aquel momento, incluso con préstamos que se hicieron del Ecuador de este material bélico no letal, préstamos del gobierno del Ecuador que le llegó a Bolivia por actuaciones desde el Ministerio de Gobierno, obviamente con participación de Cancillería. Todo el manejo del aparato de relaciones internacionales está ligado a Cancillería necesariamente. La señora Karen Longarí deberá aclarar en su momento esta situación. Préstamos de equipos antidisturbios para aplicarlos contra la población desarmada boliviana, ligados a toda esta situación de corrupción. Está el caso de Entel, donde el señor Elio Montes tuvo que salir igual al exilio y se escapó a los Estados Unidos después de una serie de actos de corrupción. Está el caso del señor Víctor Hugo Zamora, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que descubierto en 49 millones de bolivianos de corrupción por compra de seguros privados ilegales para la estatal petrolífera, tuvo que abandonar y escapar igual del país. Está el caso de corrupción de BOA, el caso de corrupción de ENDE, el intento de privatización de ENDE y de ELFEC, la devolución de acciones que eran acciones estatales a esta eléctrica de Cochabamba, a presión del ex ministro Arturo Murillo, que en una situación ya tan escandalosa al interior del gabinete de la señora Yanina Áñez, donde hasta los propios bandidos, ¿no?, los bandoleros ministros delincuentes, se dan cuenta de que esto ya es tan exagerado que ya es imposible ponerle la firma al decreto, y eso implica a que el señor Arturo Murillo presione a la presidenta. Extraño que un ministro presione al presidente, y conjuntamente se consigue la destitución del ministro de Economía, el señor Óscar Ortiz, para aquel momento una de las fichas claves del gabinete, uno de los hombres más fuertes del gabinete, pero por haberse negado a firmar el decreto de privatización de ENDE y ELFEC, el exministro Ortiz renuncia. Junto con el exministro Ortiz renuncia el exministro de Trabajo, Óscar Mercado, que públicamente en conferencia de prensa dice que él tampoco va a firmar el decreto de privatización, que en realidad no era una privatización, era un acto de corrupción ya tan abierto, tan escandaloso, que los mismos ministros se niegan a poner la firma. El exministro José Martínez de Desarrollo Productivo
también prefieres denunciar a gabinete ministerial antes de poner la firma, y ante las denuncias que constantemente contra el tema de gases, contra el tema de ENDE y otros negociados que estaba haciendo el gobierno de Áñez por vía del señor Murillo, el Procurador General del Estado, el doctor José María Cabrera, se ve ni siquiera ya presionado a denunciar, sino directamente destituido del cargo, como públicamente se hizo conocer. Y hay tantos otros casos de corrupción que lleva adelante este gobierno, que es imposible pensar que esto lo hizo una sola persona, el señor Arturo Murillo, y solo su entorno personal, su entorno de equipo delincuencial. Esto ha venido desde la presidenta de entonces, desde la señora Áñez. No es un solo caso, son varios casos de corrupción que incluyen a lo que se le está investigando al actual alcalde municipal de la ciudad de La Paz, al señor Arias. Entonces son actos de un gabinete ministerial que asaltó Palacio de Gobierno, no para los fines que plantearon ellos que iban a realizar, de llevar adelante una gestión patriótica, honesta, etcétera, sino que ellos ingresaron allí para servirse del poder estatal, un gobierno de facto que tiene tan poco de diferencia, salvando las distancias y los 40 años, con el gobierno de los militares García Mesa y Arce Gómez. Y entonces aquí lo que se ve es que las acciones judiciales que se están llevando adelante son acciones inductivas, individuales, que van tomando caso individual por caso individual, cuando aquí debería estar en tela de juicio y en procesamiento todo ese gobierno, porque es una asociación delictuosa. Presidenta y ministros y altas autoridades de empresas estatales, etcétera, con el caso de Yacimientos, el señor Zamora, tenían una función, una misión, que era distraer a la población con los temas políticos de aquel momento, con los sucesos de octubre-noviembre del 2019, la salida de Evo Morales, pero en realidad la misión que ellos tenían era poder obtener la mayor cantidad de recursos económicos de corrupción para enriquecimiento personal particular y al servicio de la campaña electoral de la entonces candidata a la presidencia, Yanine Áñez. Imagínense lo que iba a ser esa candidatura, y si hubiera logrado algún triunfo con las postergaciones de fechas de elecciones que se hacía. Entonces yo creo que aquí ese es el tema fundamental, ese es el tema principal, y nos estamos equivocando cuando solo vemos el caso de Arturo Murillo, que decía es un escándalo terrible, pero aquí lo que hay que ver es lo que fue todo ese gobierno y todos sus aliados políticos, que tuvieron solo una intención: engañaron y generaron desazón en esa población joven que se movilizó octubre-noviembre pensando que iban a cambiar las cosas en el país, y los desesperanzaron cuando los traicionaron miserablemente, y ahora decían que empiezan a destaparse estos hechos de corrupción, que era el tiempo en el cual ocupaban sus funciones estos altos dignatarios de Estado. Implicaba solo aquello, el hecho de que la propia canciller diga que ella no tiene nada que ver. Hay decretos que se firmaron para el caso de los gases lacrimógenos. El tercer decreto establece incluso un monto económico que fue superado posteriormente por estas propias autoridades a tiempo de realizar sus actos de corrupción. Entonces yo creo que lo que tenemos que ver como población nacional es aquello de juzgar a un gobierno corrupto que asaltó Palacio de Gobierno, engañó las esperanzas, la buena voluntad de gente que confió ideológicamente en ellos, de jóvenes inocentes que se movilizaron en las ciudades pensando que iba a haber algo mejor para Bolivia, un destino mejor, y que esta gente hizo todo lo contrario, para lo cual habían tomado Palacio de Gobierno, y que ahora quieren lavarse las manos ellos mismos, la canciller Longarig, la expresidenta Yanine Áñez, que dicen Murillo era el delincuente, ¿no? Y nosotros no sabíamos que él era el delincuente.
no sabíamos que era el delincuente. Cuando todo estaba a la vista, todo se hacía a la vista, todos los dineros se movían por el Ministerio de Economía, por el Banco Central. Para dictar un decreto o aprobar un proyecto de ley a nivel del Ejecutivo para mandarlo al Legislativo, se reúnen los técnicos de los ministerios del área. Una vez que se reúnen, se produce una reunión que se ha seguido manteniendo en tiempos de Yanine Áñez, que es de CONAPES, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, donde los ministros y sus viceministros más técnicos discuten uno a uno todos los proyectos, estos proyectos que previamente reciben el visto bueno técnico del viceministerio del BIPFE, que se llama, de este viceministerio, donde se analiza a detalle cada decreto, y solo con el visto bueno de los técnicos de los ministerios involucrados, el visto bueno del viceministerio del BIPFE, el visto bueno de los ministros y sus viceministros en CONAPES, eso pasa a gabinete económico, y en gabinete recién se discute y se aprueba. Sabían las autoridades de gobierno de qué se trataba. Los montos económicos se conocían, porque eso por internet se puede averiguar fácilmente. Y un último elemento, con esto termino: altas autoridades militares y policiales sabían también lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque existe la unidad solicitante, y en este caso, en el caso de los gases lacrimógenos, los equipos antimotines, etcétera, las unidades solicitantes eran la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Desde ahí salen los requerimientos, la cantidad de lo que se necesita, los precios teóricos que están en el mercado, y las posibles empresas que podrían entregar estos equipos. Entonces, esto no solo es Murillo, no solo son los ministros y la expresidenta, no solo son sus equipos técnicos, también están las autoridades de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Muy bien, le agradecemos al doctor Gonzalo Trigoso. Vamos a darle la palabra ahora a don Roberto de la Cruz para que también pueda dar cuenta de este segundo punto, los procesos judiciales en contra de ex autoridades, también el caso de Arturo Murillo. Pero además, si desea hacer alguna puntualización en torno al primer punto, lo puede hacer. Adelante, don Roberto de la Cruz. Quisiera cerrar este primer punto del tema de COVID-19 haciéndome una pregunta. Hace horas el presidente Arce Catacora pidió a los alcaldes luchar contra el COVID-19. Mi pregunta es, entre tanto, si delega luchar a los municipios, ¿el presidente Arce Catacora va a seguir dedicándose de lavar la mala imagen del expresidente fraudulento Evo Morales? ¿No va a asumir su rol, su función, su competencia como primer autoridad del Estado boliviano de luchar contra COVID-19 de manera coordinada? Ojalá escuchemos alguna respuesta. Con esa puntualización cierro este primer tema. Con relación al tema Murillo, sobre la detención del exministro de gobierno Arturo Murillo, nadie esperaba. No creo que ni Villa, ni aquí Gonzalo, ni el propio José Luis, como periodista de Panamericana, esperaban la detención, nada menos que en Estados Unidos. Peor el gobierno. Sí, ¿cómo podía detener un gobierno imperialista a un representante también imperialista? ¿No? Por eso le digo que el gobierno está festejando de Ave Marías ajenas. Es decir, el trabajo que ellos nunca han hecho, ahora se llenan la boca de que Arturo Murillo ha sido detenido en Estados Unidos,
debe ser severamente sancionados, etcétera, etcétera. Sí, señor. Todo acto de delito, de corrupción, debe ser sancionado con todo el peso de la ley. Así determina nuestro ordenamiento jurídico, como el Código Penal, procedimiento penal en los plazos previstos. Así como exautoridades, otros aún autoridades, todavía delegados como embajadores, han cometido delitos, también deben ser vistos con esa misma óptica que hoy criticamos a Arturo Murillo. Nosotros, como ex dirigentes que en su momento nos ha tocado hacer historia en este país, me refiero junto con Jaime Solares, a Roberto Coraite, Adolfo Chávez, Alejo Vélez, Félix Santos y entre otros, hemos hecho en la víspera una evaluación con relación a este tema de Arturo Murillo y la corrupción. Es condenable desde todo punto de vista en plena pandemia. ¿Se acuerdan? Cuando era ministro Arturo Murillo, Gonzalo William, entre tú y yo intercambiábamos, decir, mira, mientras el pueblo está pidiendo auxilio, cómo sanarse, estábamos encerrados, confinamiento, mira estos caballeritos planificando cómo robar, corromperse con los respiradores primero. ¿Y esos respiradores que han adquirido funcionan hoy? No. A ver, mira, Arturo Murillo prestándose los agentes químicos del país de Ecuador. No solo eso, sino adquiriendo mediante una empresa privada intermediaria a otra empresa privada vendedor de estos agentes químicos, y a esa cantidad que hoy se conoce de agentes químicos con sobreprecios de más de $2 millones, cuando el pueblo estaba pidiendo auxilio, pidiendo salud, muriendo por COVID, ellos planificando, organizando este crimen. No pues, ¿dónde estamos? Por eso no podemos nosotros dejar de lado, si no ponemos en evidencia ante la opinión pública que es condenable todo punto de vista este tipo de actos ilícitos que se ha cometido en el gobierno de Yanine Áñez. En sospecha complicidad, porque en su momento apoyaron inclusive la reelección de Yanine Áñez, estos caballeritos. Yo me acuerdo de su socio de La Paz, el exalcalde Revilla, Samuel Doria Medina, inclusive según la ex ministra de Comunicaciones, Lizárraga, señalaba de que había sugerido para que sea ministro Samuel Doria Medina. ¿Sí? Entonces, estos elementos hacen de que toda esta juntucha de alrededor de Áñez, Yanine Áñez, sus socios, de Sol.b, BO, etcétera, etcétera, está demostrando ser un conjunto de elementos de delincuencia organizada que solo están buscando asaltar las arcas del Estado boliviano, nada menos que un momento tan difícil que estamos atravesando los bolivianos. De esta crítica condenable
no es ajeno el movimiento al socialismo, Gonzalo. Recordemos, mire, ayúdenme a recordar el tema de fondo indígena. Nada menos que a un sector indígena, ¿no? Los recursos iban a los bolsillos de las autoridades, de los particulares. ¿Se ha esclarecido? No. Tema de barcazas chinos, ¿se ha esclarecido? No. Tema de los taladros, ¿se ha esclarecido? No. A ver, refrescaremos esta última. El 16 de diciembre de 2019 se ha esclarecido, se ha intentado por lo menos investigar esos camiones de seguro que han trasladado plata al aeropuerto antes que renuncie Evo Morales, y esto fue ratificado por Banco Central de Bolivia, 520 millones de bolivianos. ¿Alguien ha intentado investigar este traslado? ¿Con qué destino estaba saliendo la plata del Banco Central, pero horas antes de que renuncie Evo Morales? ¿Alguien ha intentado investigar? No, pues, ¿en dónde estamos entonces? La justicia en nuestro país, compañeros, se está convirtiendo como una especie de víbora que solo pica a los descalzos y los protege a los que tienen botas del poder, así como el actual gobierno, el anterior de 14 años, han sido protegidos por la justicia de nuestro país, toda vez que el Ministerio Público se ha convertido durante todo este tiempo ser unos vulgares protectores de los delincuentes de cuello blanco. Pero si algún ciudadano indígena, algún humilde ciudadano comete algún ilícito, inmediatamente lo encarcelan, o hace el uso de sus derechos de hacer alguna declaración contrario al poder, inmediatamente es perseguido. ¿Por qué? Ahí a su lado tiene a su operador, la justicia, Ministerio Público. Basta recordar a los compañeros de los yungas. ¿Han encontrado alguna prueba contundente como para poder encarcelar a esos compañeros de los yungas, a los dirigentes cocaleros? No. Delito había sido solo decir que ya no estamos de acuerdo con el gobierno de régimen evista. ¿Han encontrado algún elemento de convicción que con probabilidad eran autores de terrorismo a los dirigentes de Achacachi? No, el delito había sido porque estaban interpelando, estaban cuestionando a un alcalde masista por corrupto. Estos y otros temas hace de que el ciudadano y la ciudadana ya no crea en la justicia de nuestro país. Ante esta situación, con este gobierno de Arce Catacora y David Choquehuanca, había algo de esperanza. Nuevamente la gente decía, porque así el ministro de Justicia pronunciaba, apenas se posesiona el ministro Lima, que se iba a hacer cambios en la justicia boliviana. El hombre, después de dar un discurso retórica, se perdió y ahora retorna nuevamente con el mismo discurso de Arce Saconeta, convirtiéndose ya otra autoridad que es operador de la delincuencia organizada del poder. Entonces, ¿a quién vamos a creer? Frente a estos hechos, el pueblo se encuentra en una situación de indefensión. Los fiscales solo persiguen
a quienes se ponen al frente del poder. No importa así sea de la oposición o así sea un dirigente sindical o algún activista. Hay que perseguir. ¿Sí? Entonces, entre tanto y cuanto continúe el movimiento al socialismo, que no tiene nada de socialismo, que está administrando solamente el mismo sistema imperante de los anteriores gobiernos tradicionales, este gobierno que solo busca perpetuarse, atornillarse en el poder en desmedro de la población, vulnerando los derechos constitucionales del pueblo, solamente busca poder. No importa las vidas humanas, no importa la pobreza, pero sí apropiándose de un discurso completamente falso, como si fuera representante de los pobres. Mientras tanto existan los pobres, nosotros vamos a seguir gobernando. Estos aspectos es considerado por nosotros como injusticia. Si somos engañados, si somos mentidos así despiertos, en nuestras caras nos mienten. Claro, pues, con mayor razón han mentido y se han corrompido el gobierno de Yanine Áñez con Arturo Murillo, Yerko Núñez, etcétera, etcétera. Y por eso, compañeros, yo planteo, ante el fracaso de hacer cambio del sistema judicial en nuestro país, más bien podamos nuevamente tener esperanza, pronunciarnos desde diferentes sectores del país, colegio de profesionales, particularmente los abogados de diferentes regiones, de obligar al gobierno de una buena vez por todas a hacer cambio estructural de esta justicia que está completamente podrida. Justicia que el pueblo ya no tiene confianza. Justicia que no mueve un papel, ni siquiera firma el juez o el fiscal, el mismo pasante, si no le dejas 20 pesos, si no le dejas 1000 bolivianos, si no le dejas para una sentencia favorable. Entonces, entre tanto y cuanto continuemos así, yo creo que la población va a empezar nuevamente desde las bases sociales a pronunciarse y hacer de que una buena vez por todas se pueda salir, hacerse cambios estructurales de esta justicia. Justicia que los jueces, magistrados, fiscales ya no inspiran confianza. Una autoridad en su condición de fiscal que era hoy es juez, mire, con un fructuoso antecedente delictivo, llega a ser juez. No, pues, no. Muy bien, le agradecemos a don Roberto de la Cruz, le damos la palabra al doctor Williams Vascope para que pueda dar cuenta también de este segundo punto de diálogo en Panamericana, la situación de procesos judiciales en contra de ex autoridades, haciendo referencia a lo que sucede con el caso Arturo Murillo. Si es que quiere realizar alguna puntualización también del primer punto, lo puede hacer. Adelante, doctor Vascope. Solo para cerrar el primer punto, tenía el dato de que más o menos ya hasta la fecha se habrían aplicado 1.420.596 dosis de vacuna, aproximadamente, porque esto va a ir aumentando seguramente, ¿no es cierto? Y solo 356.000 segundas dosis, es decir, entre la primera y la segunda hay una brecha grande, y es lo que está reclamando la gente, que no está llegando la segunda dosis, ¿ya? De las dosis de vacunas que son la Sputnik, la Sinopharm, la AstraZeneca, la Pfizer, ¿no? Y que eso está haciendo que la segunda dosis es la que tenga el mayor problema y que la gente está esperando
y está reclamando. Ojo, ya la gente está empezando con los actos de presión. Recientemente, ayer, viernes, ya la gente empezó a bloquear las calles en La Paz. Tal vez seguramente vamos a enterarnos de otros casos similares en el interior del país. Si el gobierno actual no se pone realmente a trabajar y se está distrayendo o lanzando globos de ensayo para que nos distraigamos con el caso Murillo, con otros casos, y no se está dando cuenta que la sociedad boliviana ya está empezando a reclamar el tema de las dosis, vamos a tener serios problemas. Porque recuerdo muy bien que el movimiento al socialismo se llenaba pero de las manos, de la boca, haciendo una inmisericordia crítica en el momento de la pandemia que tuvimos cuando la exmandataria estaba en cargo, como fue Yanine Áñez. Ahora les toca pues con guitarra estar. Entonces es hora que el gobierno de Arce Catacora tenga que trabajar efectivamente y no esté lanzando globos de ensayo como el caso Murillo para estar tapando la realidad y después nos enteremos de que no hay las vacunas, especialmente las de segunda dosis. Con ese punto yo por lo menos cierro este punto de lo del COVID. El otro punto, José Luis, que la gente debe estar esperando ver qué decimos sobre el caso Murillo. A ver, robar un boliviano o 100 bolivianos o $1.000 o $1.000.000 es robar. No hay la diferencia quién roba más, quién roba menos, es robar, ¿sí? Eso es incuestionable en cualquier persona que tenga algo de ética y de moral. El señor Murillo, obviamente su acto es de lo más excretable, de lo más reprochable, impresentable aún, porque estábamos hablando y estuvimos hablando en esa época en tiempos de pandemia. Pero este caso de Murillo no tiene que ser el motivo de desviar la atención de lo que fue el fraude electoral, ni esa retórica que se trajeron de decir hubo golpe de Estado. La gente de Arce Catacora, su vocero presidencial, que cada vez que uno lo mira y ve cómo se enreda en sus palabras y trata de justificar lo injustificable de la manera más impresentable e indecorosa de este señor Richter, trata de hacer ver lo de Murillo como justificara lo que es un golpe de Estado, olvidándose que el gobierno de Evo Morales tiene que rendir cuentas sobre lo que fue el fraude electoral. Y peor aún, escuchar al ministro Lima decir, presenten pruebas, gritando, ¿no? Señor Lima, yo le voy a dar 2 referencias, a ver si se da el tiempito para que usted tome apunte y si tiene el valor de revisar 2 cosas, porque está a su alcance. ¿Sabe qué? A los ciudadanos que están escuchando, en la FELCC, caso que lo han cerrado los fiscales, en la FELCC están las investigaciones cuando Evo Morales estaba por renunciar y de manera cobarde escapar del país. Un grupo pues de mexicanos salieron corriendo. Eran estos sujetos los que estaban alterando los datos con los 2 servidores piratas que estaban paralelos al TREP. Eso no lo dicen. A ver, señor Lima, vaya a ver pues la FELCC, o ya lo han hecho desaparecer eso. Eso era de conocimiento público, José Luis. Entonces ahí está una prueba, ministro Lima, a ver si va y revisa un poquito, porque a este ciudadano mortal abogado ni siquiera le han querido mostrar ese expediente. Pero yo creo que al ministro no le van a ocultar, ¿no es cierto? Hubo pues fraude, eso está a la luz, preparado. ¿Dónde están esos mexicanos que salieron corriendo de acá? Eso lo tiene la FELCC y los investigadores en su momento. Se lo develó y en prensa se escuchó todo eso. Segundo punto, ¿recuerdan cuando personeros del Ministerio de Justicia dijeron, ojo, funcionarios de Héctor Arce, nos obligaron a alterar actas? Esa declaración también está en la FELCC. ¿Quiere pruebas? Están esos testimonios. Entonces no nos vengan a decir y vénganos a tratar de tapar ese acto excretable de Murillo para justificar su promiscua fantasía de que hubo golpe. No, señores, lo que hubo acá era un intento de meternos un fraude. Eso tiene que quedar bien en claro. Pongamos las cosas como deben ser.
Lo de Murillo obviamente es pues totalmente reprochable, 5 millones y más que en el tema de compras antimotines de los gases lacrimógenos y demás cosas, 2,5 millones creo para las coimas, entre ellos creo que le llegó algo a Murillo. Esto, la investigación del FBI nos da cuenta que estaban haciendo un movimiento de dinero de cuentas financieras que sale del Banco Central y de manera extraña se empiezan a mover de una cuenta a otra cuenta de norteamericanos ciudadanos y de cuentas a ciertos ciudadanos bolivianos. El FBI orienta su vista a esto y se da cuenta que hay extraños movimientos y obviamente comienza la investigación. El FBI. Este caso, obviamente que el FBI ya empieza a investigar, ¿no? ¿Cuándo nos damos cuenta? En este mes pasado de mayo, ¿sí? Nos enteramos, porque el primero que cae es este jefe de gabinete de Murillo. Después ya más adelante cae Murillo. Estamos hablando de mayo del 2021. Este caso ya se supo en febrero. Recuerdan quién lo develó en febrero del 2020 y en propio relato lo dijo el ex ministro de la presidencia, el doctor Jerjes Justiniano, que salió en varios medios y dijo, este tema era una de las cosas que se había denunciado. Después, más adelante, obviamente en ese entonces era un periodista el que dijo, fue continuando el periodista, y ya después, más adelante, en junio, julio, si mal no recuerdo, José Luis, es el Procurador General del Estado, de ese momento en el gobierno de Yanine Áñez, que les dice, hay este punto. ¿Y qué hace la presidenta de ese momento? Porque hay una autoridad máxima, pues que es la que decide. Escuchar, poner un alto, o tal vez pedir más investigación para tomar una decisión. Entre lo que dijo el Procurador General del Estado y la versión de Murillo, más lo del periodista que en ese momento estaba investigando, lamentablemente la presidenta Yanine Áñez de ese momento prefirió mantenerlo a Murillo y lo sacaron al Procurador General del Estado. Ahí la responsabilidad obviamente va a caer directamente con la máxima autoridad. Lamentablemente yo lo siento por la exmandataria, pero creo que no tomó una decisión adecuada. Murillo tenía demasiada influencia en el entorno de Yanine, y miren las consecuencias como están. Y el segundo punto, ¿recuerdan cuando tuvo el impasse con el Tata Rafael Quispe? Hubo un impasse, inclusive hasta más personal con Murillo, en el Fondo Indígena cuando estaba como director. ¿A quién escuchó más la mandataria Yanine Áñez en ese momento? A Murillo. Lo mantuvo a Murillo y lo sacaron a Rafael Quispe. Esos temas y esos errores políticos ahora los está pagando Yanine Áñez, y obviamente de la manera más cobarde Murillo sale escapando antes de que termine su mandato, porque obviamente ya se tenía esto. Ahora bien, ¿a qué punto voy? A que el gobierno y la Fiscalía General del Estado no pueden estar lanzándose victorias ajenas cuando esto es el FBI que investigó, y que las instancias policiales, las instancias de investigación y de justicia en Bolivia no le hicieron nada. De nada les va a servir ahora haber hecho más de 10 allanamientos, haber incautado cierta información en las casas de Murillo, recién después de más de 8 o 10 meses que ya se tenía conocimiento de esto. Recién la justicia boliviana se empieza a mover, recién el Ejecutivo, a partir del ministro de Gobierno o ministro de Justicia, empiezan a denostar y a decir que Murillo era lo peor de los delincuentes corruptos. Señores, por favor, tenían hace tiempo el conocimiento. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que realizaron? Absolutamente nada, hasta que el FBI descubrió todo esto. Y recién se ponen con los mecanismos de agarrar a un implicado, al cuñado, allanar ciertos lugares. Pues aquí se muestra, y aquí lanzo una hipótesis. ¿Por qué hubo tanto silencio, José Luis? ¿Qué es lo que se olvidaron? ¿Se les pasó por encima? ¿O es que había una suerte de algún pacto silencioso entre políticos? Porque los políticos, ¿no?, nos hablan de boca para afuera, ¿no?, y después por la mesa hay cosas medio extrañas. ¿Por qué pasaron más de 9 meses de saber esto en Bolivia y recién el FBI nos muestra que efectivamente hubo un caso de corrupción? Y miren, una cosa,
Lo de Murillo son más de 5,5 millones de dólares, 2,5 millones de en coimas. Totalmente aberrante, pues, aberrante. Y es preciso momento, no va a desaprovechar el MAS de hacer escarnio de esto y decir, aquí están pues los pititas, aquí están los golpistas, para eso querían entrar, ¿no? Y Evo Morales sale de la manera más cínica para decir, el golpismo fascista ingresó. Por favor, a este ciudadano traidor como fue Evo Morales, y siempre lo dije desde que el momento mandó a gasificar en Chaparina a sus propios hermanos indígenas, él se convirtió en un hombre traidor. Y Evo Morales ahora sale de la manera más cínica para decir, ahí están los golpistas que querían entrar a asaltar al Estado. Yo le voy a decir una cosa al señor Evo Morales y a esa gente totalmente radical e vista, no tanto a los amigos varios que tengo del MAS, pero ojalá dentro del MAS se renueven y expulsen a Evo Morales por su traición a lo que fue el proceso de cambio. Habría que recordarles a aquellos que se lavan la boca con lo de Murillo, que es excretable obviamente. ¿Saben qué? Lo de Murillo son 5 millones de dólares. Por supuesto que duele a este Estado boliviano. Las barcazas chinas, ¿sabe cuánto es, José Luis? Son 28 millones de dólares. 28 millones de dólares que no se ha esclarecido de la compra de 16 barcazas que se han pagado por adelantado. 28 millones de dólares. Y no las tenemos las barcazas. ¿Quiénes son los responsables? En total impunidad. El caso Quiborax lo podíamos cerrar en una negociación de 3 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto tuvimos que pagar, José Luis? Tienen que responder a esto el señor Héctor Arce y el señor ciudadano Menacho, ¿no? Que se adjudicaron recientemente un proceso de patrocinio del Estado en un arbitraje. Tienen que explicar por qué de 3 millones de dólares hemos tenido que pagar 42 millones de dólares. Y otro punto, el fondo indígena, son más de 100 millones de dólares que han ido a parar en depósitos a cuentas particulares de dirigentes del MAS. 100 millones de dólares. De yacimientos petrolíferos fiscales, el primer caso, en la primera gestión que se obtuvo del señor Alvarado del MAS, nunca se supo de los 39 millones de dólares. Y es más, en el caso de Achá, del presidente en ese momento del MAS de Achá, de los taladros, donde inclusive había el tema de las narcocisternas. ¿Se aclaró eso? En absoluto. El caso Camsé, que manejó 6 grandes contratos donde estaba metido esta señora Zapata, Gabriela Zapata, manejaron 6 grandes contratos que son 560 millones de dólares, entre ellas las construcciones de la planta de empresa azucarera de San Buenaventura, la construcción de Montero, de la vía férrea Montero Bulo Bulo, 560 millones de dólares. Señores, lo de Murillo, 5.6 millones, que es insultante, a 100 millones del fondo indígena, a 42 millones de Quiborax, por Dios. Murillo pues es un piojo tuerto al lado de lo que ha hecho el MAS. No se limpien pues la boca entonces la gente de la cúpula anterior del MAS que ha caído ahora en desgracia y que quiere volver al poder, y dentro del MAS tiene resistencia. Entonces, por favor, no nos quieran distraer diciendo que Murillo ha sido lo más excretable. Por supuesto que ha sido lo más excretable, pero el MAS tiene cuentas que rendir a este país. Cada gobierno, José Luis, ha tenido sus personajes nefastos. Sánchez de Lozada tuvo este sujeto bizarro como fue Berzaini, que está en Miami tuiteando, hablando de democracia, de la manera más inmoral que se tiene. Yanine Áñez tuvo su Murillo, ¿sí? Y Evo Morales tuvo pues su Juan Ramón Quintana o su García Linera. ¿Sabe qué es lo que pasa acá, José Luis? Es que nuestra sociedad a veces tiene una memoria corta y que nos olvidamos. Yo creo que políticos de izquierda o de derecha, o nosotros los ingenuos que creemos, o los últimos románticos que creemos en la democracia, caemos a veces de la manera más ingenua en creer en estos. Y eso es lo que da pena. Pero no olvidemos que el tema Murillo no puede ocultar lo que hizo el MAS y lo del fraude electoral. Muy bien, le agradecemos al doctor Williams Vascopez. Rápidamente vamos al último punto de diálogo
En Panamericana debemos tomar nota, por ejemplo, que tenemos ya poco tiempo y le vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana solamente a 5 minutos hacer referencia al último punto, que tiene algo que ver también con el segundo, sobre el tema de la justicia en nuestro país. Ante lo que decían ya por ahí cuando se hace referencia al nombramiento de algunas exautoridades que le han hecho daño a muchas personas en distintos procesos judiciales, como en el caso del bebé Alexander, el ex fiscal blanco, ahora juez en la sede de gobierno, y algunas decisiones, algunos procedimientos que se están encargando desde el punto de vista judicial. Desde un concepto más integral, ¿qué está pasando con la justicia? Habrá que reflexionar sobre este último punto. Le damos la palabra al doctor Gonzalo Trigoso, a 5 minutos, por favor, por participación, y si quiere alguna puntualización muy breve sobre el segundo punto. Adelante. Gracias, José Luis, obligado a puntualizar. Yo creo que estamos de lo que estamos hablando es de que estas fuerzas políticas, político-partidistas, neoliberales, cavernarias, sanguinarias, corruptas, utilizaron movilizaciones de jóvenes en octubre y noviembre del 2019 para asaltar miserablemente Palacio de Gobierno. Para, una vez asaltado, con el apoyo de asesores, hay un doctor Eduardo León y otros asesores intelectuales, juristas, etcétera, que asesoraron a esta gente para ese asalto militar, pues un asalto militar que generó masacres en Sacaba, en el Alto, en Sencata, etcétera. Esta gente se apropió del aparato estatal, pero es evidente que esta gente, dirigida por la señora Áñez, con su lugarteniente, su testaferro, el señor Arturo Murillo, hicieron todas las barbaridades de corrupción de las cuales hemos hablado y de las que seguramente falta mucho hablar. Pero ese no es el punto central. Aquí me extraña que mi querido amigo, compañero de tantos años y colega Williams quiera decir que el tema Arturo Murillo es un globo de ensayo para tapar otras cosas del gobierno del presidente Arce. En realidad, aquí de lo que se trata es de juzgar una posición ideológica del gobierno Yanine Áñez y compañía, y todos los implicados, aquellos que dieron sus apoyos, ¿no? El señor Camacho, el señor Carlos Mesa, todos aquellos de Villas y compañía, quienes apoyaron aquello, sostuvieron aquello, pero una posición ideológica que, por ejemplo, es inmoral cuando se decide tomar 1.000 millones de bolivianos, o sea, 100 millones, estamos hablando de 1.000 millones de bolivianos, 1.200 millones de bolivianos, que sin pedir permiso a sus propietarios, los ahorristas de las AFPs, los trabajadores que mensualmente hacen sus aportes a las AFPs, son tomados por el gobierno Áñez, traspasados al Banco Central y del Banco Central a el sistema bancario financiero para ser entregado a los empresarios privados con la idea de reactivación del país. No se reactiva la economía y es más, se producen masacres de obreros, de trabajadores en todo el país, cuando con su propio dinero el obrero está financiando esas empresas. Y hay una serie de ese tipo de hechos, un 21.060 que hemos vivido durante el año anterior, que ha significado miles de despidos en Bolivia, y estamos juzgando ese sistema cavernario que ha destruido el país, que ha deshecho hogares bolivianos, mandado a la miseria a trabajadores despedidos, y aquello se refleja en actitudes delincuenciales de una banda de delincuentes que asaltó Palacio de Gobierno, dirigida por la señora Áñez y apoyada en su momento por la Iglesia Católica, las reuniones de la Universidad Católica Boliviana, todos los políticos que estuvieron ahí, Tuto Quiroga, etcétera, etcétera, y sus intelectuales orgánicos que les hicieron el discurso. Eso es lo que estamos juzgando, una posición ideológica de un gobierno corrupto que actuó de esa manera, y que con el caso Murillo hizo lo que hizo, y todo lo que ya hemos hablado sus ministros y compañía. Ahora, lamentablemente tenemos una justicia
que históricamente, lo cual no les va a ayudar en nada, históricamente ha sido corrupta, pero que en los últimos años quiero decir, los últimos 30 años, desde los años 90, ha generado escándalo cotidiano tras escándalo cotidiano, y que no cambia, que no le interesa cambiar. José Luis, han habido reuniones con autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Constitucional Plurinacional. Los obreros los han convocado estos señores a reuniones para decirles con nombres y apellidos quiénes están haciendo qué, mostrar documentación, prueba, por favor, cambien. Casos donde no hay manera de equivocarse, de perderse, los jueces, los vocales, emiten resoluciones contrarias a todo sentido, contrario a las víctimas, a favor de los victimarios, y entonces uno ya no entiende cómo está sucediendo, y solo puede haber una explicación: está corriendo dinero, y está corriendo mucho dinero, y estas autoridades judiciales parece que han asumido cargos solo para enriquecerse. Y como ya lo he dicho anteriormente, y con esto termino, ¿cuál es el modus operandi de la justicia en Bolivia? Hacerle un favor al gobierno de turno. Lo hicieron anteriormente con Evo Morales, lo hicieron a gusto y placer de Murillo Áñez y su rosca delincuencial, lo están haciendo seguramente con el gobierno actual. Hacerle un favor político con algún juicio que el gobierno de turno de necesitar, hacerle favor político, y a cambio de eso, como si obtuvieran, ellos se consideran que han obtenido ya derecho, licencia para corromperse en el resto de demás casos. Y cualquiera que los denuncie no los puede tocar, porque como le hicieron un favor al gobierno de turno, entonces gozan de protección, no los pueden tocar. Y es una vergüenza, es una barbaridad lo que está pasando en tribunal, y no solo a nivel de corrupción, a nivel de irresponsabilidad, de negligencia, de incapacidad teórica, doctrinal y jurisprudencial. Los casos ya no se manejan conforme a los procedimientos, inventan procedimientos, aplican lo que quieren los jueces, no hay manera de mover aquello, porque desde el Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, como que se cubre todo lo que hacen. Entonces, ya lo hemos dicho, y habrá que un programa especial a dedicarle a esto, minutos no da, hay que hacer un cambio total, completo, estructural. Y lamentablemente esto no se ve que estuviera sucediendo. Se están haciendo algunos esfuerzos, pero es una cosa monstruosa lo que tenemos a nivel de la justicia en Bolivia. Muy bien, vamos con usted de los últimos 5 minutos, don Roberto de la Cruz. Comparto en algo lo que decía Gonzalo Trigoso. Hay una posición ideológica corrupta, solo que hay que aumentar a eso, Gonzalo. Hay dos posiciones ideológicas corruptas que lo han convertido al Estado en un crimen organizado, y han asaltado al Estado. Estos dos grupos de crimen organizado han asaltado durante 14 años, como señalaba, con barcazas chinas, fondo indígena, taladros, Kiborash, Kamsé, como ha aumentado aquí el compañero Vascope. Y este último que aparece, los denominados neoliberales, los tradicionales, ¿no?, con los respiradores en plena pandemia y de los gases lacrimógenos. ¿En qué se diferencia? En nada, absolutamente nada. Ante esta situación, ¿no?, y esto para cerrar, en el mundo andino, los aymares decimos luntatak kipuniniwa, luntatarojano armasixmati. Es decir, el corrupto va a ser corrupto nomás siempre. No vamos a hacer olvidar. Al corrupto ya no puedes corregir. El mundo andino se maneja ese concepto. Y ahora los corruptos se están volviendo nuevamente al gobierno. Es lo que más me preocupa a mí, Gonzalo. La vieja rosca
del movimiento al socialismo, que la gente ha creído en Arce Catacora, que va a corregir los errores del pasado, que nosotros somos ya el nuevo MAS, mira, nuevamente están retornando ese crimen organizado, a asaltar las arcas del Estado. Ahí están sus principales operadores ya de Evo Morales. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Y los aymaras, nosotros que hemos conquistado el verdadero proceso de cambio desde el alto, con cárceles, con muertos, huérfanos, sangre, luto, llanto, no pues, no podemos seguir mirando con los brazos cruzados. Arce Catacora va a corregir o finalmente va a entrar a ser uno más de esta banda de crimen organizado. Por otro lado, nadie puede solamente decir es pedacito a comparación de los actos delincuenciales del MAS con relación al tema Murillo. No. Murillo tiene que ser condenado, así como sus cómplices tienen que ser condenados. No podemos eso decir que solamente es una pequeñita parte de monstruosos actos de corrupción del gobierno de Evo Morales. Yo creo que ese aspecto, José Luis, el caso Murillo, que está intentando esto para cerrar, el gobierno, haciendo fiesta, apropiándose de avemarías ajenas, este trabajo de FBI, creo que la justicia norteamericana, que es más creíble, porque nosotros como abogados, al leer las teorías de las interpretaciones del tema de tipos penales, del tema de la justicia, interpretación inclusive en el tema constitucional, en el tema de justicia internacional, querido Roberto, no son mejores que nosotros a nivel norteamericano en temas de justicia. Hay una independencia. Eso los aymaras, no, Gonzalo, los aymaras, Khan Arsuk, Khan. En Estados Unidos, lo que dice su justicia se cumple, no se mete los gringos, el gobierno gringo. En Bolivia yo te dejo hablar, si ya no tienes argumento tienes que dejar hablar, no solamente interponerse, Gonzalo. Mire, si el delito se ha cometido en Estados Unidos, el tema de lavado de dinero, no en Bolivia, por tanto va a ser condenado en Estados Unidos Arturo Murillo. Entonces va a ser difícil extraditar a nuestro país. Pero cuando ustedes hablan, tienen esperanza de extraditar, les pregunto, ¿acaso han tenido voluntad política por lo menos de extraditar a Gonzalo Sánchez Lozada, Carlos Sánchez Berzaín? Entonces, ¿de qué extradición estamos hablando? Eso no los creemos absolutamente nada. Muy bien, vamos a darle la palabra ahora. Estamos en los últimos minutos, por favor, don Gonzalo Trigos. Los van a juzgar allá, ese no es el problema. El tema es que tú defiendes como lo máximo del planeta la justicia norteamericana. Lo que es nomás, Gonzalo. No vamos a especular como hace el MAS cuando es blanco, dice no, es negro. No, señores, los aymaras somos canarunis, no mentimos. Mientras que el MAS miente, quiere que esa mentira quede en el pueblo. No, nosotros estamos fuera de esa retórica. Muy bien, vamos con los últimos minutos, por favor, al doctor Williams Vascopé sobre el tercer punto, el tema de la justicia. También adelante. Mire, sobre el tema de justicia ya, ¿qué podemos decir de nuestra justicia en Bolivia, José Luis? Muy pocos son los jueces o fiscales que realmente mantienen independencia, que hacen prevalecer su independencia de poder, como dice la Constitución, y tienen realmente personalidad. Y esa, una de las pocas jueces que yo vi actuar, fue esta juez en Sucre, a la cual detuvieron a un muchacho de Cochabamba que le estaban acusando y lo tuvo que soltar porque no había mayor prueba. Ni bien lo sueltan, ¿qué hace el Consejo de la Magistratura? Inmediatamente le destapa un proceso de hace años y la destituye. Entonces, si se dan cuenta, desde la jerarquía judicial estamos mal porque son nombrados a dedo por el movimiento al socialismo. Y no me vengan a decir que han sido nombrados por el voto popular. Mentira. El voto popular fue ausente, más del 80%. 70-80% votaron entre nulos, blancos, ausentes y demás.
Y en ese contexto, la jerarquía del Poder Judicial en su mayoría tiene ilegitimidad. Y además son muchos de ellos, José Luis, te vas a asombrar, sin talla de currículum. El Parlamento, con los 2/3 del MAS, nombró a esos. Fíjate quiénes están en el Tribunal Constitucional, guardando el respeto de algunos que están con un buen currículum. Fíjate quiénes están en el Consejo de la Magistratura. Fíjate quiénes están en el Consejo Supremo de Justicia. Te vas a admirar la paupérrima carrera que no tienen ni reconocimiento académico, ni reconocimiento en el gremio, ni en el foro de abogados, ni siquiera reconocimiento entre sus similares, ni absolutamente el mérito alguno. Pero bueno, los 2/3 del MAS los calificó y fueron al botaje. Eso hay que cambiar a futuro. Si no cambiamos el sistema de voto popular, que está mal eso, desde la Asamblea Constituyente lo habíamos discutido eso, es muy difícil que cambiemos y hablemos de independencia de poder. ¿Y por qué toco bastante este punto de que la justicia está mal en Bolivia? Porque se refleja hasta en el caso de Murillo. Ya te dije, José Luis, hace rato, y les dije a todos los que estamos acá presentes, este caso de Murillo ya se sabía desde febrero, en junio. Y después se olvidó el movimiento al socialismo, no hicieron absolutamente nada. Ahora, miren, si hubiera sido el caso acá en Bolivia, seguiría en la impunidad Murillo, así como también muchos casos de corrupción del MAS, seguiría en la impunidad. Entonces, ¿qué es? Los poderosos de arriba no les llega la justicia, pero al mando medio, para abajo, a eso sí les van a agarrar. No es pues lo correcto. Y miren, si hay culpables acá que están pagando hasta por inocentes, por este caso de Murillo, ¿no? Es la misma exmandataria Yanine Áñez, que ahorita está apresada. Ahora, no creo tampoco, porque ¿quién firma los decretos supremos? William, en eso no hay que tratar de salvar tampoco a Yanine Áñez. Es con la venia del presidente o de la presidenta. Claro, eso sí. Y la que destituyó a los ministros que lo denunciaban a Murillo, ¿no? Por eso es que se hincapié en que acá se le dijo la máxima autoridad ejecutiva era la que debería poner un alto, ¿no es cierto? Y no lo hizo. A ese error, la que está ahorita pagando en la cárcel es ella. Ahora, si hay un juicio que debería seguirse a Yanine, posiblemente sea esto de los decretos, Roberto, sí, ¿no es cierto? Esto. Pero no pues de la manera más cobarde que hicieron inventarse el tema de terrorismo, sedición, conspiración, cuando era senadora. Eso, por ejemplo, muestra cómo la Fiscalía y el Poder Judicial bailan a la música de quien está en el poder. Y eso está mal, porque eso no te da seguridad jurídica, no te da independencia de poder y te pone en una incertidumbre. Seas militante del MAS, seas militante del otro lado, no te pone en una certeza, porque si el gobierno de turno dice, apúntenme a este ciudadano, entonces uno tiene que temblar, y está mal eso. Y tal vez en eso, por ejemplo, la justicia norteamericana, que tiene sus cosas, pero tiene mayor institucionalidad, no cae fácilmente en el error político, porque tienen jerarquías institucionales muy fuertes, que tienen sus cosas de corrupción, las tienen pues, no son perfectos, eso es cierto, pero la nuestra es impresentable y obscena, porque imagínense, la Fiscalía el año pasado abrió la investigación contra los ex magistrados del Tribunal Constitucional que sacaron esa sentencia de decir, es derecho humano reelegirse. Ahora, que ya no está el MAS, que ya no está el otro gobierno y está el MAS, desaparece y la Fiscalía no hace nada y lo están cerrando el caso, ¿no? Entonces, ¿de qué independencia de poder estamos hablando? De ninguno. Y con esto quiero cerrar a decir, al ciudadano de a pie, sea de lo que fuese, no crea mucho en los políticos hasta que los vea actuar y hasta que realmente veamos con nuestros propios ojos si realmente van a pagar. Lo de Murillo no creo que lo extraditen ahorita, lo van a hacer pagar la culpa ya y recién lo van a extraditar. Bueno, José Luis, espero que esto haya servido de reflexión y solamente a la gente decirle, no pierdas esperanzas y cuídense del COVID. Un fuerte abrazo, libres y dignos. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana, a don Gonzalo Trigoso como ex ministro de Trabajo, también al doctor William Vascopé como abogado constitucionalista,
y a Roberto de la Cruz, como ex dirigente de la Central Obrera Regional y también hombre de derecho. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.